La historia del atentado que sufrió el rey Alfonso XIII en 1906 es bien conocida. Tuvo lugar en la calle Mayor de Madrid, a la altura del número 79, el día de su boda con Victoria Eugenia de Battenberg. El anarquista Mateo Morral arrojó una bomba envuelta en un ramo de flores. La explosión produjo 23 muertos y unos 100 heridos entre las personas que presenciaban el desfile de su boda. El rey de España apenas sufrió una herida leve, pero aquel atentado tuvo un gran impacto en la historia de España. Hoy, 120 años después, Televisión Española acaba de estrenar la serie ENA, dirigida por Javier Olivares, que cuenta todos los detalles de aquel suceso. Sin embargo, hay otro intento de asesinato al rey que muy poca gente conoce. Tuvo lugar 7 años después, y esta vez el monarca pudo haber salido peor parado. Fue el que tuvo lugar en abril de 1913, cuando Alfonso XIII asistía a un acto de jura de bandera en Madrid. Soy Israel Viana, redactor de la sección de Historia de ABC. Hoy, en Estamos en la Historia, el rey que pudo caer, el otro intento de asesinato a Alfonso XIII que no cuenta ENA. El reinado de Alfonso XIII no fue para nada un camino de rosas. Durante los años que estuvo en el trono, fueron muchas las ocasiones en las que se amenazó su poder. Para entrarnos mejor en la historia de este rey, acudimos a Lucas Montojo, que es experto en la figura real y autor de La otra familia del rey. La vida de Alfonso XIII estuvo seriamente amenazada en numerosas ocasiones. Fue uno de los monarcas europeos más expuestos a la violencia política de su tiempo. Desde muy joven, incluso antes de reinar plenamente, vivió en un clima de conspiraciones y atentados frustrados. A lo largo de su vida, se sabe que sufrió al menos 5 atentados documentados, algunos extremadamente graves. El atentado más famoso fue el de Mateo Morral de 1906, el mismo día de su boda con Victoria Eugenia de Battenberg. La bomba, lanzada desde el balcón, mató a más de 20 personas, pero el rey y la reina salieron ilesos. También hubo atentados en París, en Bilbao y diversas amenazas en Madrid, reflejo de un ambiente político explosivo marcado por el terrorismo anarquista, la inestabilidad social y el desprestigio de la monarquía. Y estos atentados no solo pusieron en peligro su integridad física, sino que simbolizaron la profunda fractura política y social de la España de comienzos del siglo XX. La jura de bandera, que tuvo lugar el 13 de abril de 1913, no debía ser muy diferente a las otras que tenía que presidir a diario Alfonso XIII. Como era habitual, el rey decidió aprovechar la ocasión para hacer un paseo a caballo por el centro de Madrid y saludar a la multitud que se había congregado a lo largo del recorrido. Acompañado por su cortejo y su escolta, el rey avanzó por el Paseo de la Castellana y luego giró hacia el Paseo de Recoletos, cruzando después la Plaza de Cibeles y adentrándose en la calle Alcalá. De acuerdo con las crónicas de la época, todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, de repente, se escucharon 3 disparos. ABC lo contó así al día siguiente. La calle de Alcalá estaba cuajada de público. Hubo necesidad de que unos cuantos jinetes, 5 minutos antes, abrieran paso al rey. El público rebosaba con mucho en las aceras cuando el rey entró en la calle de Alcalá. De los balcones del Banco de España y de las filas de gente que se apiñaba en la bocacalle salían vivas y aplausos. El rey volvía el rostro a uno y otro lado, correspondiendo a las manifestaciones. De improviso sonaron 2 detonaciones seguidas, y a los 3 o 4 segundos otra. El maldito anarquismo perpetró un nuevo atentado. Los primeros años del siglo XX en España fueron un auténtico laboratorio de conflictos. El país venía del desastre del 98 con una crisis de identidad nacional y un sistema político agotado, basado en el turnismo de partidos y el caciquismo. Esa falta de representación real provocaba un clima de frustración generalizada. En las ciudades, el movimiento obrero, socialista, sindical y especialmente anarquista crecía de forma explosiva. Las huelgas eran cada vez más frecuentes y Barcelona, con su industria pujante, se convirtió en el epicentro de la violencia social y política, lo que culminaría con episodios como la Semana Trágica de Barcelona de 1909, en la que fallecieron entre 100 y 160 personas y hubo más de 500 heridos. Por otro lado, el ejército estaba molesto por su papel en Marruecos y por el desprestigio tras la derrota colonial. Los nacionalismos periféricos, además, especialmente en Cataluña y el País Vasco, empezaban a configurarse como actores políticos relevantes. En definitiva, España era un país tenso,
polarizado y socialmente inflamable, donde cualquier chispa, como un atentado o una huelga general, podía desencadenar una crisis mayor. El atentado se produjo a la altura del número 48 de la calle Alcalá, junto al Banco de España. En la reconstrucción hecha por la portada de ABC se podía ver al autor de los disparos a tan solo 3 metros de distancia del caballo, empuñando una pistola contra el rey. Con el primero de los disparos, el caballo del rey se encabritó. Alfonso XIII, sorprendido por el sonido, se giró rápidamente hacia el agresor, pero en ese preciso momento se produjeron el segundo y el tercer disparo. Lo que ocurrió a continuación, sin embargo, es lo que hace esta historia aún más fascinante. Alfonso XIII, con una rapidez que pocos habrían esperado, reaccionó con una agilidad impresionante. Giró su caballo y lo lanzó contra el agresor. A raíz de ello, el homicida fue derribado y detenido inmediatamente por la multitud. Era el tercer atentado que sufría el monarca y había vuelto a salir ileso. El atacante fue Rafael Sancho Alegre, un joven anarquista español nacido en Aragón a finales del siglo XIX. Como muchos obreros de su tiempo, trabajó desde muy joven en oficios precarios y se vio marcado por la desigualdad social y la falta de oportunidades. Entró en contacto con los círculos anarquistas a través de sindicatos y ateneos libertarios, donde encontró tanto formación política como un sentido de pertenencia. Sancho Alegre representaba a una generación atraída por las ideas del anarquismo individualista, que veía en la acción directa, incluidos los atentados contra figuras del poder, un camino para acelerar la revolución social. Su trayectoria vital es similar a la de otros militantes de la época: autodidacta, radicalizado por la dureza de la vida obrera, convencido de que la violencia política podía despertar a las masas. Aunque no se convirtió en un personaje célebre dentro del anarquismo español, su intento de atentado refleja el clima de confrontación y desesperación de la época. ABC describía a Rafael Sancho Alegre, el agresor en este tercer atentado, como un hombre de una serenidad y un cinismo asombrosos. Al día siguiente del atentado, este periódico aseguró que no perdió ni un instante el gesto frío que le caracterizaba y que parecía complacerse visiblemente de la notoriedad que su hecho criminal le había reportado. Pocas horas después de su detención, tan solo se dignó a pedir un peluquero para que le peinara, porque no quería salir feo en el retrato de la ficha policial. A los pocos minutos de conocerse su identidad, un redactor de este diario acudió rápidamente a hablar con la propietaria de la casa donde se alquilaba una habitación desde hacía 2 meses. La señora Gabina Pérez era una viuda con 5 hijos que cuidaba de su madre enferma. Tal y como contó ABC, la vida de este huésped le pareció rara desde el primer momento, pues Sancho no tenía ni ropa ni equipaje. Cuando ABC le preguntó a la casera si nunca sospechó que el agresor era anarquista, la propietaria contestó: «Yo sabía que le vigilaba la policía porque estuvieron aquí algunos agentes preguntando por él. Los vecinos me aconsejaron que lo despidiera porque debía ser peligroso. No lo hice porque unos agentes me dijeron que lo dejara, pues estaba vigilado y no convenía perderle la pista. Me convencí de que tenía en casa a un anarquista porque uno de estos días, por curiosidad, observé que estaba escribiendo en un retrato. Me acerqué y leí esta inscripción que decía: «Llorarás sobre la tumba de este anarquista». Creo que era de su novia. Las intenciones finales de Rafael Sancho Alegre estaban alineadas con la corriente anarquista que defendía la acción directa contra el Estado y la monarquía. Para él, atacar al rey, símbolo máximo del poder, significaba golpear la estructura que consideraba responsable de la injusticia social y la represión del movimiento obrero. No se trataba solo de eliminar una figura política. Él buscaba un acto que, en su visión, inspirara a otros a rebelarse. Pensaba, tal vez, que la masa le seguiría. En términos generales, el anarquismo tenía un objetivo mucho más amplio: la abolición del Estado, el fin de las estructuras jerárquicas y la construcción de una sociedad basada en la autogestión y la libertad individual. Pero dentro del movimiento había matices. El ala más moderada apostaba por la organización sindical, mientras que el sector más radical, al que pertenecía Sancho Alegre, creía que el atentado podía desencadenar una reacción en cadena que acelerara el colapso del sistema. En resumen, las intenciones de Alegre no eran personales, sino ideológicas: contribuir desde una acción individual a una revolución social que transformara por completo el país. Entre los objetos que portaba el criminal figuraba un cuaderno de cuartillas sujetas con un alambre. En las primeras hojas
había dejado escrito una relación de todos los atentados anarquistas contra el monarca y una carta dirigida a su mujer, que decía: Mi compañera Rosa, esta es la última carta que te escribo. Ya no volverás a hablar más conmigo. Tú eres la autora moral de mi hecho. Si me hubieras mandado lo pedido, yo no habría hecho el atentado por el cual y después de esto me fusilarán. Siempre serás la mujer de un regicida. Cuando recibas esta carta se habrá verificado el regicidio. Salud y anarquía, tu compañero, Rafael Sancho. Sancho Alegre fue encerrado en el penal de Dueso, pero en 1920 fue trasladado a la cárcel de Santoña. En 1925 se le trasladó de nuevo a la prisión del Castillo de San Fernando de Figueras. Al proclamarse la Segunda República, consiguió la libertad bajo fianza y se estableció en Tarrasa. Según los pocos historiadores que se han encargado de Sancho Alegre, en 1939 se estableció en Marsella. Calculaban que tendría unos 70 años. Se cree que todavía vivía en 1941, aunque se desconoce dónde y cuándo murió. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.